¿Qué tal? Bienvenidos a esta transmisión en vivo para Conectimed. Está con nosotros el doctor Alberto Moadeb Altschuler, especialista en psicología clínica, miembro de la Asociación Argentina de Psicología Clínica y de la Asociación Mexicana para la Educación Médica, quien nos hablará sobre síndrome de Burnout, y nuestra moderadora, la doctora Aymara García, médico general por la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río, Cuba. Muy buenos días, hoy nos encontramos con el psicólogo Alberto Moadeb. Muchas gracias por acompañarnos y sea muy bienvenido a esta sección de video en vivo de Conectimed. Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, en la mañana de hoy estaremos hablando acerca del síndrome de burnout, un síndrome muy relacionado con el agotamiento y el desgaste laboral que vale la pena recalcar que es reconocido como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud y que ya se encuentra incluido dentro de la clasificación internacional de enfermedades, pues como una patología psicológica. Para comenzar, quisiéramos preguntarle por qué se utilizó el término burnout. Bueno, el término burnout es un término en inglés que surgió producto de inquietudes que surgieron en los años 60 del siglo pasado, de estar preocupándose por el impacto emocional que tiene el excesivo trabajo o el trabajo, cómo impacta emocionalmente el trabajo en la gente. Entonces, le pusieron este término en inglés, burnout, y que en español está traducido como síndrome de estar quemado, síndrome del desgaste profesional. Es como el bullying, ¿no? Es un término que en español es violencia escolar, pero es un término de una sola palabra, fácil de aprender, se repite, y creo que por eso pega y a fuerza de repetir. Sí es importante destacar que este término de burnout no está reconocida por la Real Academia Española. Entonces, sí, es importante como entender este término en inglés, reconocerlo y saber que en español puede tener estas denominaciones que tú acabas de mencionar, ¿sí? Este término lo empleó Freudenberg en los años 70, concretamente en el año 74, que él empezó a trabajar seriamente esto, realmente se preocupó por este impacto que tenía el trabajo, impacto emocional del trabajo en las personas, ¿no? Y es importante destacar que el síndrome de burnout es un estado que se caracteriza por altos niveles de angustia, con la frecuente sensación de sentir que uno no puede realizar su labor profesional, su trabajo, ¿sí? Es un proceso, es decir, que se va dando a lo largo del tiempo, por el cual las personas van perdiendo el interés por su trabajo, pudiendo llegar a depresiones e incluso a intentos de suicidio, ¿sí? Y esto se presenta cuando hay un desequilibrio entre las expectativas que la persona tiene y la realidad del trabajo. Está considerado un problema social y de salud pública. ¿Por qué? Porque daña, impacta emocionalmente en el profesional y por ende en su rendimiento laboral, ¿sí? Y esto hace que conlleve a un incremento de un costo económico y social, ¿sí? ¿Por qué? Porque afecta al profesional y afecta a la institución para la cual el profesional trabaja. Muchas gracias. Una pregunta muy curiosa que, bueno, ya últimamente se ha hablado un poco más de esto. Al inicio se describió este síndrome en profesionales de la salud, ¿pero solo los profesionales de la salud padecen de esta enfermedad? No, en absoluto. Es decir, en un origen, cuando Freudenberger empezó a estudiar, sí empezó a estudiarlo
en los profesionales de la salud. Este fue como la señal de alarma en médicos, en enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, pero después con el tiempo se fueron dando cuenta que no solamente es en profesionales de la salud, después se abrió hacia todo tipo de personas que trabajan en relación a otros. Y por último, se fueron dando cuenta que no era tampoco así, sino profundizando en el tema, que el desgaste profesional puede tener que ver en la relación que una persona tiene en el trabajo con uno mismo, en función de las expectativas que uno se hace para su propio desempeño laboral. Ya no hay una intervención de un otro, sino que es el vínculo de uno con su propio trabajo. Muchas gracias. ¿Y cómo se puede llegar al diagnóstico de este síndrome? ¿Existen escalas, instrumentos de medición? Sí, hay escalas. Hay una escala que surgió en el año 81, que es hoy día la más utilizada, que es la de Maslach Burnout Inventory, conocido como el MBI, que tiene dos versiones. La primera versión del año 81 y la segunda versión que fue ampliada en el año 96 hacia las personas que tienen un vínculo con uno mismo en su trabajo personal, ¿no? Es decir, la primera versión está entendida como se entendía en un principio, que era el vínculo de un profesional con un paciente, y después se fueron, al darse cuenta de que tiene que ver con uno mismo, entonces se cambió un poco esta escala y se hizo una segunda versión. También hay otra prueba, el Burnout Measure, que también se encarga de trabajar como esta segunda versión del MBI, pero enfocada más hacia la parte cognitiva. Y hay también luego una versión de españoles, ¿no? Que es el cuestionario breve de burnout, que se encarga de ver la parte que tiene que ver con la historia, ¿sí? Es decir, este burnout, esta prueba de este español de Moreno y colaboradores, se encarga de ver un poco como los antecedentes, cuáles son las partes, las tareas de una persona que le resultan tediosas, aburridas, que no son de su interés y que pueden despertar un desgaste. Sí quiero mencionar que el MBI, en la primera versión trabajó el desgaste emocional, trabajó la despersonalización, o sea, entendiendo la despersonalización como un alejamiento, un enfriamiento en la relación con un otro. Entonces, si un médico tiene un trabajo, un acercamiento con un paciente y empieza a sentir este síndrome de desgaste profesional, pues va a prestarle menos atención al paciente, va a tener una postura más distante, más fría, va a tratar de cumplir con su trabajo lo más rápido posible y se va a ir, ¿no? Y el tercer ítem que evalúa, porque dijimos que el primero es un cansancio emocional, qué tan agotado está la persona. El segundo es qué tan fría está en relación a su compromiso laboral y a los pacientes. Y la tercera es cuán reducción tiene él de la realización personal. Esto es cómo él se autoevalúa en su propio trabajo profesional y cuán descontento está para con uno mismo. En la segunda versión, reemplaza la despersonalización por el cinismo, ¿no? Y el cinismo es la indiferencia que él pone en relación a su trabajo, ya no en relación a un otro, sino en relación a su trabajo, ¿no? Y la eficacia, el tercer ítem que evalúa es la eficacia personal que tiene, profesional, que es
también es esta parte para insistir en relación a sus propias expectativas. Quiere decir que de modo general, o sea, las esferas que se están evaluando aquí vienen con el cansancio o agotamiento, la despersonalización o el cinismo y finalmente la realización profesional que pueda tener que esté afectado por esta patología. Tal cual, exactamente. Muchas gracias. A mí me surge una duda acerca de si estas personas tienen algún trastorno de la personalidad, si se ve más en personas con pocas herramientas psicológicas para enfrentar problemas de la vida diaria o que esto puede ser algo que le puede pasar a cualquier persona. No tiene que ver con ninguna cuestión de personalidad propiamente dicha, sino en todo caso con rasgos de personalidad, ¿sí? Es decir, personas que tienen poca tolerancia a la frustración, que tienen baja autoestima, que son muy autoexigentes consigo mismos, o sea, tienen un nivel de exigencia muy grande consigo mismo, gente que tiende a hacer un trabajo individual, que es muy individualista, que no pide ayuda, ¿no? Porque justamente lo que va produciendo el síndrome de burnout es un encierro en uno mismo. Uno se va encapsulando, se va aislando de compañeros, de sus jefes. Entonces, de lo que se trata es que pueda incorporarse hacia otra gente, que pueda tener trabajos en equipos. Entonces, una persona que es muy exigente con uno mismo, este es un factor predisponente, ¿sí? Entonces, gente que vive su trabajo con mucha angustia, ¿no? En lugar de poder soltarse y disfrutar de su trabajo y verlo como un reto que puede tener cualquier persona para con su trabajo. Cuando ve su reto como algo desmesurado, entonces son personas que tienen un factor predisponente para poder desarrollar el síndrome de burnout. Muchas gracias. Otro aspecto que ha sido como un factor común ha sido el ambiente laboral, que ha sido caracterizado, bueno, pues en diversos estudios. ¿Qué hay con este tema? ¿Qué factores son los que caracterizan el ambiente laboral de las personas que desarrollan este síndrome? Bueno, en el ambiente laboral sí tiene que ver a veces con instituciones que son muy grandes, ¿no? Donde hay un ambiente despersonalizado, donde interesa más o interesa solo el rendimiento laboral y no cuenta la persona, ¿no? Cuando hay un ambiente altamente competitivo, si hay un ambiente muy competitivo, pues no hay un trabajo en equipo, no hay un trabajo solidario. Es decir, si yo soy un médico que trabajo en un hospital, por ejemplo, y quiero demostrar que soy el mejor, entonces voy a tratar de estar opacando a los demás, voy a tratar de demostrar qué bueno soy, pero si las cosas se me complican porque tengo expectativas altas para conmigo mismo, pero de pronto me voy dando cuenta que no voy pudiendo con eso que quiero hacer, me empiezo a sentir mal, me empiezo a sentir avergonzado conmigo mismo. Entonces esto no lo comparto. No hay trabajo en equipo. Si esto se favorece desde la institución, ¿no? Entonces, pues esto es en detrimento, porque al favorecer un ambiente competitivo, entonces no hay un trabajo solidario, no hay una parte donde la gente pueda apoyarse unos con otros, y esto puede ser un factor predisponente, ¿sí? En empresas o en instituciones donde el mensaje no queda claro, ¿no? Mensajes, lo que los psicólogos llamamos el encuadre. El encuadre es el marco referencial. Por ejemplo, los horarios,
¿no? Cuando no hay horarios definidos o no hay tiempos de vacaciones, ¿no? Donde las vacaciones se van cambiando acorde a las necesidades del hospital, esto va mermando en la gente. Yo quiero citar un caso que tuve hace poco. Tuve como paciente una mujer estudiante del primer año de residencia de pediatría. Nosotros fijamos un horario de consulta que era por las tardes fuera de su horario laboral. Y ella sistemáticamente se veía obligada a cancelar las citas, o porque tenía que estar cumpliendo con historias clínicas de más, o porque habían llegado pacientes de nuevos en urgencia que tenía que estar atendiendo, o porque tenía que cumplir con todo su recorrido y no había terminado. Entonces ella me iba cancelando sus consultas una y otra vez. Y si bien yo tengo horarios flexibles y puedo entender esta situación, en la práctica se fue dando que ella no podía disponer de su tiempo libre. Y esto es algo que pasa mucho con los residentes y especialmente de los primeros años, ¿no? Entonces son gente que por el propio sistema hospitalario es gente que es vulnerable al burnout, ¿sí? Otros factores que pueden incidir es cuando no hay retroalimentación del trabajo. Entonces la gente puede sentir que el trabajo que realiza no es un trabajo que está bien realizado. No siempre es necesario escuchar y recibir una retroalimentación. Ah, esto que estás haciendo está muy bueno. Uy, esto, mira, este diagnóstico no es preciso porque fíjate, y poder dar una retroalimentación que ayude al crecimiento, ¿no? Estas cosas también favorecen el burnout. Cuando es una empresa donde hay amenaza de reducción de personal, entonces la gente puede decir, uy, en mi empresa están reduciendo personal, tengo miedo que me echen. Voy a dar no el 100%, sino el 200%. Y esta es una frase que escuchamos mucho, decir dar el 200%. Y lo podemos entender a nivel simbólico, pero a nivel real, todos sabemos que no hay más de un 100%. Pero tenemos que estar atentos a esta frase de dar el 200%, porque puede estar hablando de un nivel de autoexigencia muy grande. Tengo miedo de que me corran de mi trabajo, de que me despidan, entonces me voy a esforzar, voy a trabajar fuera de hora, voy a demostrar que yo realmente intereso en la empresa, que yo soy una de las personas por las cuales, si están en etapa de despido, a mí no me van a despedir. Pero todo este esfuerzo requiere un desgaste emocional muy grande en quien está realizando todo este esfuerzo. También otra parte del entorno que puede favorecer burnout es empresas que sí ya redujeron personal. Entonces, si yo soy un trabajador que quedé en esta empresa que, me salvé de que me despidan, pero de pronto me encuentro con que tengo que estar haciendo más trabajo. Ya no solo mi trabajo, sino el trabajo de varias personas. Y yo soy una persona responsable, ¿no? Porque como vimos recién, la autoexigencia es un factor predisponente. Entonces, si yo me exijo, entonces, yo voy a hacer mi trabajo lo mejor posible, no el 100, sino el 200%. Pero también voy a hacer el trabajo de mi compañero y de mi otro compañero. Entonces llega un momento donde el tiempo no me da, pero sigo y sigo y sigo. Esto es cuando la empresa fomenta, al no importarle la calidad del personal, al importar más el rendimiento y cumplir las necesidades que la empresa tiene por sobre la persona, esto provoca favorece
las condiciones de que haya, se desarrolle el síndrome de burnout. Y por cierto, quisiera mencionar algunas manifestaciones, como cuáles son los síntomas que se dan al desarrollarse el burnout. Porque hay síntomas físicos, síntomas conductuales, síntomas relacionales y síntomas psicológicos. Los síntomas físicos son cuando hay dolor de cabeza, cuello, de espaldas, problemas respiratorios, empiezan con cuadros asmáticos, por ejemplo, o digestivos, úlcera, colitis nerviosa, cuando hay trastornos en el dormir y en el comer, hay problemas de taquicardia o de hipertensión arterial, ¿no? Estos serían los síntomas físicos que se pueden presentar. Los síntomas conductuales es, pues, llegar tarde al trabajo con frecuencia, ausentarse mucho más de lo habitual, estar desganado, estar más irascible, ¿no? Y en cuanto a lo relacional, se aísla de sus compañeros, está más irascible. Estas son como las partes que, si se quieren, más importantes. Cuando vienen comentarios nuevos, y viene una nueva información, por ejemplo, un médico que trabaja en un hospital y ya viene con un cuadro de burnout y aparece el COVID, ¿no? Y empieza todo un tema de cómo tratar el COVID, cuáles son las manifestaciones, cuáles son los modos de intervención, cuál es la atención que se debe dar. Si un médico ya viene arrastrando este problema, no va a estar abierto a poder escuchar la nueva información que le viene. Ya está, de por sí ya está saturado, ya viene con un cansancio, con un estado de agotamiento muy grande como para poder escuchar una nueva información, ¿no? Entonces estos son los síntomas conductuales. Y por último, los psicológicos, que es el estar más volcado sobre sí mismo, por sobre todas las cosas tener un estado de angustia profunda muy grande, ¿no? Y es lo que los psicólogos hablamos de tener un yo débil. Un yo débil es sentir que uno no tiene las fuerzas internas para poder hacer frente al entorno laboral, a los retos laborales que se me presentan. Sí. Usted se refiere aquí al término de angustia y yo quisiera saber si este síndrome eventualmente puede llevarnos a un trastorno depresivo. Sí, por supuesto. O sea, el síndrome de burnout, que es, como dijimos recién, es un proceso que empieza con un estado de cansancio, de agotamiento, de empezar a tomar distancia sobre los demás, ¿no? Y sobre mi propio trabajo. Se empieza a dar, si este proceso va creciendo y esta angustia va aumentando, pues va a aumentar la ansiedad, va a aumentar y nos va a poder llevar a tener cuadros depresivos, y un cuadro que puede desencadenar en un intento o realmente en un suicidio. Cuando uno de verdad, ¿por qué? Porque es un proceso de autodescalificación. Yo me voy sintiendo mal con mi trabajo y siento que lo voy tratando de realizar y no me sale, y no me sale, y no me sale, y me voy sintiendo cada vez peor y peor, hasta que llega un momento en que no puedo conmigo mismo. Y es tal el enojo y la angustia que tengo conmigo mismo, que la única forma que puedo encontrar para erradicar esta angustia es destruyéndome, matándome. Por eso
es un tema que sí hay que prestarle y prestarle de verdad mucha atención, porque además es un proceso que como se va gestando de a poquito, puede ser invisible a los ojos de quien lo va sufriendo. Muchas gracias. Me pareció muy interesante la historia que nos hacía de la residente de pediatría, porque se ha visto que tanto internos como residentes son los que más sufren de este síndrome. Y muchas veces nos dicen las explicaciones de por qué estas personas son médicos que están en aras de cumplir un sueño y que muchas veces aguantan horarios extremos, sufren mucha deprivación del sueño para poder realizar y cumplir todas las metas y todas las expectativas que hay creadas sobre él. Es una persona que está en el camino, no ha llegado aún a donde quiere llegar a ser un especialista de alta calidad profesional, de alto nivel científico. ¿Qué importancia se le atribuye a esta deprivación del sueño en el síndrome de burnout? Y sin duda mucha, mucha. O sea, el sueño, todos sabemos que necesitamos descansar, pero el sueño lo que logra es hacer una pausa, poder hacer una pausa entre el trajín diario, entre las emociones que hemos vivido en el día. Es la pausa del descansar para el día siguiente enfrentarlo con nuevos bríos. Ahora, ¿qué pasa? Una persona que está enojada consigo misma, cuando llega el momento del dormir, no puede descansar. ¿Por qué? Porque está ocupando su tiempo en sus autorreproches. En sus autorreproches, pero también en reproches hacia los demás, porque muchas veces se culpa a otros. Entonces, un residente puede estar culpando a la noche a su jefe de residentes por toda la tarea que le metió en el día anterior y los días anteriores y todo el tiempo que lleva ejerciendo la residencia. Y entonces está enojado, está ejerciendo un doble ejercicio de enojo hacia el otro y de un reclamo hacia uno mismo. Estos pensamientos en horarios de dormir ocupan el tiempo de dormir. Cuando llega la mañana con una persona que durmió pocas horas, entonces se levanta ya de por sí cansado, agotado, y recordemos que el burnout es un estado de agotamiento. Se empieza a vestir y el mecanismo que suele utilizar es, bueno, estoy cansado, estoy agotado, pero hoy es un día diferente. Y hoy sí voy a poder. Hoy sí voy a hacer todo lo que me dicen y hoy sí voy a demostrarles y demostrarme de que sí puedo. Y empieza la renovación de las exigencias. Y cuando uno se topa con la realidad, nuevamente aparece esta frustración, este enojo, este desgaste, y continúa este círculo vicioso de malestar donde el proceso se va recreando. Y una persona que va durmiendo cada vez menos, pues va teniendo también repercusiones somáticas, que son las que hablábamos recién, que puede haber trastornos en el dormir, alimenticios, trastornos psicosomáticos, ¿no? A nivel cardíaco, o sea, a nivel circulatorio, a nivel respiratorio, en fin, todo lo que a través de la piel, psoriasis, se puede aparecer, es decir, puede aparecer un montón de sintomatologías físicas. Entonces el dormir tiene un valor muy importante porque es establecer la pausa. El valor simbólico y real del dormir es la pausa y es muy necesario poder tenerlo. Muchas gracias.
Importantísimo esto que nos acaba de decir, sobre todo para los médicos más jóvenes. Y bueno, sobre esto mismo, ¿esto afecta con mayor incidencia a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres? ¿Se ha descrito algunas características epidemiológicas de esto? Esto es un tema que en realidad está en debate, porque hay quienes dicen que sí afecta a los más jóvenes y otros dicen que no. Hay quienes dicen que afectan a los más jóvenes, que afectan a las mujeres, que afectan a los solteros más que a los casados. En fin, es un tema que está en debate. A ver, quienes sí sostienen que afectan a los más jóvenes es porque consideran que la inexperiencia, la inseguridad, el desconocimiento de la actividad laboral puede ser fuerte, ¿no? A la hora de encontrarse con la realidad. Recordemos que el síndrome de burnout se da cuando hay una lucha, digamos, entre las altas expectativas que uno tiene y cuando se topa con la realidad. Entonces, un médico joven, un estudiante que está haciendo residencias, está en los primeros años de la residencia, tiene expectativas altas de su trabajo, ¿sí? Y de pronto descubre en la realidad que no tiene esas recompensas ni personales, ni profesionales, ni económicas que esperaba. Entonces, al toparse con esta realidad, son personas que son más propensas a desarrollar el burnout. Es lo que sostienen estas personas, ¿no? Estos investigadores, estos científicos. Con respecto a las mujeres, pues dicen que las mujeres son más propensas a adquirir este síndrome que los hombres por la doble tarea que tienen. El trabajo en la casa y el trabajo remunerado que hacen afuera. Recordemos que las mujeres desde el siglo XX hasta nuestros momentos están en lucha por adquirir derechos laborales, tener acceso a su propio dinero. Y en mayor o menor medida las mujeres lo están logrando, pero a la vez mantienen el trabajo del hogar, el trabajo en la casa. Mientras la mujer está teniendo esta doble tarea, la gran mayoría de los hombres todavía se quedan solamente en su trabajo laboral, en el trabajo redituable económicamente. Y cuando llegan a la casa, están en el proceso de adquirir las labores de cocinar, limpieza, crianza de los hijos. Pero todavía, realmente y honesta y tristemente, los hombres todavía no estamos en ese proceso. Entonces, las mujeres están sufriendo esta doble carga. Entonces, el tener trabajo en la casa a la mañana, luego irse a trabajar, luego regresar y continuar trabajando en el hogar, es realmente muy agotador y es por quienes estos científicos, estos estudiosos, dicen que la mujer es más propensa al burnout. Y con los solteros, porque dicen, o solteros o personas que tienen inestabilidad de pareja, que no tienen esta red de apoyo que puede darle una esposa o hijos. Esto también es discutible porque pueden tener un apoyo en otras personas, en amigos, en sus propios padres o sus propias familias de origen. En fin, son temas que están en discusión, pero sí son temas que hay que prestar atención sin duda, ¿no? A los jóvenes, a las mujeres y a los solteros, a ver qué tan real es que estén más expuestos al síndrome de burnout. Muchas gracias. Ahora quisiera que nos comentara usted por qué es tan importante que los médicos y los trabajadores de la salud tengan su bienestar psicológico y mental para cualquier centro de salud donde estén trabajando y cómo podemos ayudar a que no aparezca este síndrome, cómo se puede prevenir ya desde un nivel
más institucional, más del centro de trabajo? ¿Qué se pudiera hacer en este sentido? A ver, bueno, los médicos sin duda tienen una labor esencial, que es el cuidado de la salud de la población, ¿no? Es un trabajo que quizás mucha gente no lo ve, pero es un trabajo sumamente importante, ¿no? Y es muy importante que pueda estar tranquilo en su lugar de trabajo, que pueda haber un ambiente de tranquilidad. ¿Por qué? Porque si el personal de salud que está trabajando hace bien su trabajo, pues primero que nada va a redundar en el bienestar del paciente, ¿no? Después va a redundar en su propio bienestar y va a redundar en el bienestar de la institución hospitalaria, del centro de salud en el cual está, porque va a ser un lugar bien ponderado, ¿sí? Es importante que pueda haber una buena colaboración en el centro de salud, que no haya un ambiente autoritario, ¿no? Porque, a ver, pongamos por caso que un hospital, un centro COVID, tiene un índice de mortalidad grande. El director del hospital, pues lo más normal es que se preocupe y pueda decir, ¿por qué en mi hospital está habiendo un índice de mortalidad más grande que en, no sé, la mayoría de los centros de salud? Entonces, lo más probable es que diga, bueno, a ver, ¿qué pasó acá? A ver, y que baje línea de que acá hay que mejorar y en este centro de salud no pueden haber tantas muertes. Pero baja una línea a partir del enojo y no a partir del entendimiento. Lo importante es que en el centro de salud haya un clima donde se pueda entender si esto llegara a suceder, cuáles son las variables intervinientes por las cuales están habiendo más muertes, ¿no? Que se puedan entender si llegan casos más graves, qué pasa con el personal médico si no está viviendo síndromes de burnout, qué está pasando, tratar de entender. Y la idea es que pueda haber un ambiente de bienestar, que sea un ambiente de mayor tranquilidad, ¿sí? Porque es importante que haya medidas preventivas y medidas de atención. Medidas preventivas primero es importante poderlas detectar en los primeros momentos, porque es más fácil intervenir cuando un caso de burnout se empieza a presentar a cuando ya es crónico, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo se detecta? Generalmente quien lo está sufriendo, como hablamos hace un ratito de que es un proceso, no se va dando cuenta, porque está metido en el día a día. Quienes sí se van dando cuenta es quienes están a su alrededor, compañeros de trabajo, jefes superiores a él, amigos, familiares. Entonces es importante concientizar a esta gente, brindar información de qué es el burnout, cuáles son sus síntomas y cuáles son sus consecuencias, para que quienes lo vean puedan decirle, oye, tú fíjate, mira, estoy notando irascible, te estoy notando que no estás pudiendo con tu trabajo, ¿qué te está pasando? Ven, vamos a hablar. No, es importante este entorno, es importante que pueda haber un trabajo en equipo, que en la institución, en el centro de salud, haya trabajo en equipo. No, esto que decíamos recién, que no se fomente la competencia, porque a veces hay cuadros encubiertos, hay que establecer diagnósticos diferenciales. Muchas veces sabemos que los cuadros no se presentan en forma pura. Entonces, que un médico pueda tener la confianza en sus compañeros, en sus jefes, de poder decir, tengo este caso que no sé bien cómo diagnosticarlo. ¿No? Necesito, a ver, pensemos en conjunto, pensemos en equipo, veamos qué le está pasando, ¿no? Entonces, estas son como las tareas
a realizar, poder brindar información de los cambios que se van a dar, si es que se presentan cambios a niveles institucionales, si aparecen aparatología nuevos, instrumentales nuevos, que se le pueda brindar la información y la capacitación al personal, ¿no? Que el médico no sienta que esto nuevo lo puede invadir, porque algunos pueden decir, uy, híjole, ¿cómo voy a manejar estos aparatos? Yo no me voy a sentir capaz, especialmente en gente que ya lleva sus buenos años ejerciendo el trabajo, ¿no? Y la atención cuando se presenta el burnout, hay que trabajar a varios niveles, a nivel individual, a nivel grupal y a nivel organizacional. A nivel individual es importante hacer una pausa. La persona que está metida en el día a día, en su trabajo, y se va envolviendo en esta situación de desgaste, hacer una pausa y hacer un trabajo introspectivo. ¿Qué me está pasando? ¿Cómo me estoy sintiendo con mi trabajo? ¿Estoy fastidiado? ¿Estoy enojado? ¿No estoy pudiendo dormir bien? ¿Qué me está pasando? Poder hacer un alto y preguntarme. Y si me doy cuenta, pues hacer ejercicios de relajación, de respiración, hacer comentarios asertivos, aprender. Muchas veces, cuando uno está enojado, tiende a, como hablamos recién, a culparse a uno o a culpar a otros. Y cuando uno culpa a otros, tiende a atacar y decir, por ti a mí me está pasando esto, esto y esto. Y hablar asertivamente es hablar en primera persona de singular, y es decir, yo me estoy sintiendo. Y es una persona que le pueda hablar a lo mejor a su jefe, y que lo ideal es que pueda haber una relación de confianza y le pueda decir, mira, yo me estoy sintiendo muy agotado con mi trabajo, no estoy pudiendo dormir, me estoy sintiendo sobreexigido, estoy sintiendo que no puedo dar todo lo que quiero dar. Estos comentarios, fíjate, los estoy diciendo desde mí, estoy hablando desde mí y estoy comunicando mis emociones, mis sentimientos, mi condición laboral, para que mi jefe me pueda entender y me pueda ayudar. Y si yo necesito de esta ayuda, que mi jefe pueda llamar a compañeros míos para redistribuir esta tarea que yo hoy no puedo hacer, para recobrar más fuerza y poder hacerla más adelante, ¿no? Entonces, estos ejercicios son importantes que pueda hacer una persona, que pueda ser entrenada para la tarea de resolución de conflictos. Y si uno siente que no puede solo, pues pedir ayuda terapéutica, pedir ayuda a un psicólogo. Una ayuda puntual en un determinado momento es a veces muy necesaria para poder seguir adelante. Esto es a nivel individual. A nivel grupal se habla de esta parte de trabajo en equipo, trabajo colaborativo, que no haya decisiones autoritarias, sino que pueda haber diálogo, ¿no? Que pueda haber diálogo entre las partes, entre compañeros, con jefes, ¿sí? Que pueda haber toda esta parte, porque cuando uno carga con un trabajo individual, es mucho más pesado a un trabajo en equipo. Siempre un trabajo pensado, colaborado, donde más cabezas piensan más que una, muchas cabezas piensan más que una, enriquecen mucho y todos salen beneficiados. Y por último, las estrategias organizacionales que tienen que ver con que haya un ambiente horizontal, con que esto que decíamos de que no haya autoridades, que haya flexibilidad de horarios, que haya un entendimiento, que si hay un residente no se lo someta a tantas y tantas horas de trabajo, que pueda entender
que se pueda entender esta parte humanitaria, que si tiene vacaciones, que no se las cambien porque porque hubo una rotación y no vino gente, y entonces, ¿cómo voy a cubrir la gente de mi servicio? No, ver cómo se puede reacomodar esto, pero la parte organizacional que pueda estar al servicio de toda la gente, de todo el personal de salud, son cosas que ayudan y ayudan mucho. Entonces es trabajar a nivel individual, grupal y organizacional. Claro que sí. Ojalá todas las instituciones pudieran tomar este tipo de medidas que indudablemente van a beneficiar a la propia institución, a quienes usan de estos servicios y, por supuesto, a los profesionales que trabajan ahí. Una última pregunta, y más que una pregunta, bueno, es pedirle su criterio. Pues recientemente hay un artículo que se publicó en Medscape, que es de una citando a una revista canadiense, y ha generado un poco de polémica. Y es que con el advenimiento de la pandemia, que sin duda ha provocado muchos síndromes de burnout en médicos a lo largo y ancho de todo el mundo, ahora están utilizando mucho el término de los médicos como héroes o incluso como santos, como salvadores. Y esto hace alusión al artículo que ha provocado que los médicos fijen expectativas muy altas que en ocasiones no pueden cumplir y los lleve a un mayor desgaste, mucho mayor, o sea, adicional al que ya la pandemia está provocando en sí mismo. ¿Qué cree usted de estos términos? A ver, lo que ha sucedido a lo largo de estos tiempos de pandemia es como una polarización hacia el médico, ¿no? Por un lado se los ve como héroes, pero por otro lado, ay, yo no quiero que vivas tú médico en mi mismo edificio, porque a ver si tú me contagias y yo me muero por tu culpa. Está esta polarización donde es héroe y villano a la vez, según desde la sociedad estos mensajes que se han dado, ¿no? Y creo que en realidad no es ni héroe ni villano, es un profesional que está dando lo mejor de sí para poder ayudar a los demás y para poder ayudarse a sí mismo, ¿no? Lo que hablamos recién de tratar de no caer en el síndrome de burnout, ni caer en el trauma vicario, porque el trauma vicario es el dolor emocional que sufre aquella persona que se dedican a ayudar a otras. Entonces, si yo veo a una persona sufrir y lo veo sufrir mucho, yo me voy a contactar con ese sufrimiento, voy a sufrir igual que él y pierdo la distancia emocional. Y me identifico tanto como él que me empieza a doler. Entonces, el médico carga con el riesgo de tener un síndrome de burnout, pero también de poseer un trauma vicario, ¿no? Entonces es importante que el médico pueda tomar esta distancia, que pueda haber un apoyo en el centro de salud en el cual esté, que haya un apoyo donde se puedan hablar de todos los problemas de salud que allí se están presentando, de todos los problemas laborales relacionados con la salud, que tengan un espacio de contención, que haya un psicólogo que pueda apoyarlos y que se pueda hablar del quehacer diario para que pueda regresar a su casa y regresar a su casa tranquilo. Y que el médico sepa y que la sociedad sepa, porque esto le compete a los medios de comunicación, poder ubicar que los médicos están dando lo mejor de sí desde un lado humano. Ni villanos ni héroes, sino trabajadores como todos los demás que desde su lugar de trabajo están dando lo mejor de sí por el bien de sí mismos y de la población. Y quiero recalcar de sí mismo porque un héroe no se sacrifica, un héroe se sacrifica por los demás. Ahora, reflexionando en voz alta. Y un médico no se sacrifica por los demás, sino que un médico hace su tarea por vocación, porque quiere.
Y lo importante es que el médico se contacte con esa vocación, con ese trabajo que él hace y que lo hace porque él lo quiere hacer. Porque se contactan sus emociones con sus deseos, con querer ayudar a otros. Entonces, poder ubicarlo en su exacta dimensión, ni héroes ni villanos, sino personales que están ejerciendo su trabajo con vocación o por vocación, dando lo mejor de sí y hasta ahí. Ni más ni menos. Muchísimas gracias, Moadeb. Siempre es un gusto y un placer poder contar con usted en este espacio. Hemos hablado temas muy sensibles, de mucha actualidad, ojalá, y podamos haber contribuido con nuestro granito de arena a tantos profesionales que hoy en día se ven exhaustos, agotados, y que, bueno, ya saben un poco más de este tema y tienen más herramientas para poder buscar la ayuda necesaria. Muchísimas gracias. Esperemos volver a tenerlo muy pronto acá en esta sección. Ok, y yo te agradezco a ti y a todos ustedes, porque todas estas preguntas son ejercicios de reflexión para uno, y cuanto uno más reflexione, pues más aprende, ¿no? Así que lo agradezco mucho, de verdad. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Alberto Moadeb Altschuler por su valiosa participación y por compartirnos sus conocimientos. Igualmente a la doctora Aymara García como moderadora en esta entrevista. También agradecemos a los profesionales de la salud por acompañarnos y los esperamos en la próxima transmisión de Conectimed en vivo.